Bienvenidas y bienvenidos a nuestra última edición de nuestra temporada número 33. Esto es Lecturas Asombrosas y estoy feliz de poder conversar con un escritor amigo ya de Lecturas Asombrosas, con quien ya hemos ido conociendo su narrativa. Bienvenido a Lecturas Asombrosas, Rodrigo Muñoz Casó. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, siempre es grato volver, donde uno siempre es bien recibido. Esta sería la tercera vez ya. Sí, la tercera vez. Y han cambiado los libros, han cambiado los libros. Han cambiado, sí. Aquí vamos a disfrutar, vamos a conocer, vamos a profundizar en tu última publicación, ¿cierto? Pequeñas Delicias, que es una antología de 15 cuentos breves, algunos muy breves, otros más o menos, que viene en un formato hermoso, que es una cajita, ¿cierto? Ahí está la cajita. Bueno, yo lo tengo ahí, lo tengo marcado en lo que voy a leer en un ratito más. Publicado este año por Ediciones Liz, que tiene la gracia de traer libros, confeccionar libros a mano, hermosos. Son 300 los ejemplares. Rodrigo, son todos diferentes. Esa es la Sí, magia de... esa es la magia del papel al engrudo, que no hay ninguna versión igual a la otra. Hay variaciones. De hecho, yo tengo uno más azul, y tiene otras cartulinas adentro de otros colores. Claro, yo tengo esta, Entonces, que es mi color pero vermellón favorito, ¿cierto? Y y viene con hay otras este, que son burdeo, amarillo, claro. naranja. Y como Hay unas cajita, que vienen uno, con con cinta y otras cintita. con cáñamo, cuerda, ¿no? Sí, Todo cambia. No el hay mío es un con libro igual a caña. otro. Así es. Gracias a Ediciones Liz por hacerme llegar tus pequeñas delicias. Antes de hablar de las pequeñas delicias, tengo una invitación para nuestros lectores en tránsito, especialmente para quienes viven en la quinta región o quienes quieran ir a pasear el próximo sábado 18. Ya este lunes comenzó en la Plaza de Armas de la ciudad de Quillota, en la quinta región, la Expo Libro Quillota 2025. Y Editorial Aquén ha sido invitada, en realidad nuestro autor, don José Arnaldo Pereira Lisboa, invitado a presentar su libro Cuentos, Cantares y otros recuerdos del Guaso Pereira, que inauguró la colección Memorias y Confidencias. Así que están todos invitadísimos, sábado 18 de octubre a las 16 horas, en plena Plaza de Armas de la ciudad de Quillota. Así que todos invitados. Y voy a presentar a Rodrigo con su biografía actual, porque es diferente a las que he leído anteriormente. Rodrigo Muñoz Casó brota en Chile, en la región de Coquimbo, en 1977, y luego es trasplantado a Santiago, donde echa raíces. Padre de tres adultos, actualmente se encuentra lidiando con un largo proceso de rehabilitación de su adicción al cine, con severas recaídas. La casi docena de libros que ha publicado le han ayudado con la crisis de angustia de dicha adicción. Bachiller en Humanidades, licenciado en Educación y profesor en de lengua castellana, hace clases, escribe y trata de vez en cuando de terminar aquella película que siempre ha querido hacer. Y después de leer estos 15 relatos, solo queda animarte a que termine ese guión, ¿cierto? El Si es guión que está listo hace años. De lo hecho, tienes hay listo. varios guiones hechos ya. Ah. Ujú. Oye, Es vamos más, a hablar de tu cine después de las pequeñas delicias, ¿te parece? yo escribo guiones y si después de un tiempo de intentar hacerlo no resulta, lo convierto en texto narrativo. Y si no, me quedo atragantado aquí. Me lo saco y sigo avanzando. Hay Mira varios que tú, partieron como guión y terminaron como... Ujú. esa es Por una ejemplo, Canciones singularidad. Macabras para Huyar a la Luna son dos guiones. Largometrajes que Mm. incluso estaban preproduciendo en el momento, pero la pandemia lo paró todo, así que pues, se convirtieron en una novela. Oye, invitar a Y nuestros así varios más. seguidores, sí, pues que una vez que terminen de apreciar esta entrevista, nuestra tercera entrevista, puedan acceder también a nuestras conversaciones anteriores para que vayan viendo y invitarlos desde ya a hacer la biblioteca del autor chileno Rodrigo Muñoz Casó. Son 15 los cuentos y relatos breves que componen esta antología de cuentos llamada Pequeñas Delicias, donde lo cotidiano,
La nostalgia, los recuerdos, los temores también, con una sensibilidad bien particular, Rodrigo. Cuéntanos cuál es el hilo de estos 15 cuentos, cómo se gestó Pequeñas Delicias, y cómo fue el proceso. Bueno, yo diría que este libro se viene escribiendo hace 15 años al menos, de a poco. Yo siempre practico lo que estoy escribiendo. Practico, se me ocurre una idea, la escribo. A veces esa idea se expande en novela, a veces esa idea se queda como cuento. Muchas veces voy a escribir una novela, empiezo a escribir y termina como un cuento. Entonces, que logro cerrar la idea. Y así son varios. Algunos los tengo guardados todavía, tengo varios guardados, que no, porque los quiero seguir desarrollando para después. Y otros de estos ya los encuentro ya definitivamente cerrados, tranquilitos, y estoy conforme. Algunos, de hecho, incluso los mandé a convocatorias, a distintos medios, y fueron publicados. Salen ahí anotaditos en un pie de página dónde y cuándo fueron publicados. El más antiguo es del 2014, 2015. O sea, tiene 10 años ya de publicado. Lo había escrito un poco antes, pero 2015, que es uno que editorial Carfonada, una editorial que falleció, o que acabó su ciclo, no sé, que hizo una convocatoria y uno de los cuentos era Almendras confitadas. Almendras confitadas, un cuento que me gusta mucho porque habla de mi gusto por el cine, de ir al cine. Me gusta no solo ir al cine, sino que hacer cine. Experiencia, los dos lados de la experiencia. Algún día voy a escribir sobre qué es hacer el cine acá, sobre todo con pocas lucas. Y los otros han ido surgiendo con el tiempo, recordando, ensayando, practicando, y junté a todos los que tenían algo en común. El leitmotiv que encontré son música, comida y nostalgia. Y son esas tres cosas que se repiten en casi todos los relatos. Eh, o dos o tres, pero siempre dos o tres. ¿Ah? Siempre tienen nostalgia ahí, o tienen algo de nostalgia. No hay ninguno inventado hoy, el más nuevo de tener 6 años, o más viejito. Pero sí. Y estoy muy conforme. Me llegó en una etapa más reflexiva, quizá al darme cuenta que mi hijo ya se van a empezar a ir de la casa, no sé, los voy a echar de menos. Entonces, ando más nostálgico. También un par de pérdidas familiares o cercanas que me han afectado, así que ese punto de vista siempre, o sea, ese de hecho siempre te cambia el punto de vista de la vida. Y ahí estoy escrito. Sí. Rodrigo, Ya, quiero preguntarte sobre dos a ver. cosas, sobre la nostalgia que estás indicando, porque hay muchos de los cuentos que nos rememoran, no solo te acompañamos a ti o al narrador que nos está contando la historia, sino que uno también hace su propio remember, de lo que estaba viviendo en el año 86 o, no sé, po, ese mismo relato de Thriller, ¿cierto? Cuando se veía el video en el cine, hay mucho de nostalgia, pero también hay mucho de tu sensibilidad como autor, pero me imagino que también mucho de tus propias experiencias. ¿Qué tanto es así, Pequeñas Delicias, o no? Hay algunos relatos que son 100% yo. ¿No? Soy yo, la persona aquí, hablando directamente al papel sin tomar ninguna licencia literaria. Vamos a mentir para que vean cuáles, pero de verdad, hay como tres relatos que soy yo, hablando de mi interior. En otro me tomo ciertas licencias literarias, como en el de 1983, en que yo era más chico, me acuerdo poco, tengo las sensaciones. Y lo adapté para que calzara todo. Me tomé unas licencias creativas, junté más todo en un solo espacio narrativo, pero el hecho es real. Así que si hablamos de porcentaje, hay unos que son 100% reales, otros 90 y tantos, etcétera. Todos se basan en alguna experiencia o en un hecho real. Yo diría que el menos real es el más histórico, que es Ante la luz de una vela, que habla de, no, ese de que habla de una leyenda de Santiago, que es un hecho real, que yo lo cuento de una forma narrativa, pero todo está basado en la realidad. ¿Qué es lo que uno puede enseñar de la literatura? Que es una mímesis de la realidad, ¿no? Y bastante más cercana.
Y, por supuesto, siguiendo el tren de la nostalgia, todos tienen un poquito. Y hay 3 años que me marcaron mucho en mi vida, que son el 86, un año muy difícil. No sé si se acuerdan, pero llovió un mes entero. El 86 llovió un mes entero, estábamos en una casa nueva y no teníamos jardín, entonces era un barrial alrededor. Entonces esa sensación de estar como en una isla, y aparte que no vivía nadie en la villa donde nosotros vivíamos, llegamos y no había nadie más. Entonces estuvimos como muy solos, muy aislados ese año, se sentía raro. Entonces esa sensación me marcó mucho. Y hay harta de esa sensación de sentirse una isla que me, que la, que me formó como persona. Y las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, las cosas que me asustan. Y vivencias de personas muy cercanas también, que tienen que ver con mi rol de ser profesor también. Muchos de mis conocidos dicen, ah, yo conozco esa historia. Claro, la conocen. Y es parte de mí. Oye, y tiene mucho de nostalgia, pero además el último cuento que cierra estas 15 historias, em, nos deja en un punto de nuestra historia como chilenos que tiene que ver con el estallido social y la forma que tú rescataste, que creo que muchas personas se sentirán representadas con esta historia de Y nos vimos, y nos vimos. Ujú. ¿Por qué decides que sea, por qué decides que sea el estallido social el que ponga fin a estos relatos? Más que el estallido social es la última frase que sale, porque ese relato se publicó sin la última oración, oración y párrafo, como dice ahí en el epígrafe, en unos afiches en la Universidad Alberto Hurtado, en la cual yo estudiaba en ese entonces, o estaba terminando de estudiar. De hecho, me titulé el año 2019. Como la universidad decidió, oiga, de un estallido social, es un hecho social importante, la Universidad Humanista, mostrémoslo, no lo neguemos. Y se publicaron esos afiches de una convocatoria abierta y el mío se publicó y estuvo ahí. Pero, pero, después vino todo el proceso constituyente, que yo lo llamo los dos fiascos constituyentes, y tuve que agregar la última frase. Y creo que eso refleja todo lo que no debemos hacer. Y la última frase, voy a tirar el medio spoiler, dice, pero se nos olvidó demasiado rápido. Y creo que ese es el error que cometimos siempre con la vida. Se nos olvidan demasiado rápido las lecciones que vamos aprendiendo. Entonces, por eso es bueno hacer un ejercicio de memoria. Y por eso cerrar con esa frase. No hay que olvidar lo que pasó. Oye, A mis estudiantes yo estamos, les digo siempre, oiga, de equivocarse, aprovechen de equivocarse ahora antes que están en el colegio, pues sale más caro. Así que, sí, buen y consejo, la mejor forma de los errores es recordarlos muy bien. así es. Rodrigo, ¿sabes qué? Estamos en un punto de inflexión, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero estamos llegando a ese punto de inflexión, no, bastante, diría. Bastante, bastante diferencia, pero estamos llegando a un punto de inflexión como personas, como individuos, ¿cierto? Y también colectivamente que tiene que ver con esta necesidad de no olvidar o de recordar. Tú eres profesor de lenguaje, ¿cierto? De lenguaje castellano. ¿Cómo animas a tiene dos partes esta pregunta. ¿Cómo animas a tus estudiantes, ¿cierto?, al proceso de la lectura y la escritura, por un lado? ¿Y qué piensas de este afán que se ha vuelto moda, ¿cierto?, de que todo el mundo está escribiendo para publicar? Uy, el segundo punto. Yo voy a necesitar 3 entrevistas para que yo hable de eso. Te voy a hablar del primero con detalle. Eh, bueno, tengo hartos problemas porque la sociedad joven, la juventud de la actual sociedad son como abuelos viejos, ¿no es cierto? Está mal acostumbrado a la inmediatez de las redes sociales y mal acostumbrado en una mala forma, porque eh, reciben una sobreestimulación de miles y un mensajes por segundo o por minuto, de los cuales ninguno queda en su casa. Están bombardeados de miles y miles de imágenes, de TikTok, de memes, de canciones que no duran nada. Yo me acordaba que antes las películas duraban meses en cartelera. Una buena película podría durar 2, 3 meses. Recuerdo, creo que son 2 años. De hecho, estuvo como 2 años en cartelera, es decir, antes que yo naciera, pero bueno. Ahora 2 semanas y chao. No hay espacio.
sea, una buena película la ve bien y no se acerca al mes, porque la inmediatez nos está consumiendo. Ah, sí, somos muchos, hay más cines que antes, sí, hay cientos de pantallas más, pero de todas formas, yo creo que un síntoma de nuestro tiempo. El estudiante que no le resulta algo en la primer intento se frustra inmediatamente. Entonces, me complica eso. Y la escritura es un proceso largo. O sea, pedirle a los estudiantes que lean 300, 400 páginas puede ser casi un insulto. ¿Cómo los motivo? Eh, Gracias a Skinner y su conductismo, ¿no? Tenemos que aplicar, si no lo hace, le pongo un uno. Pero le ha mostrado con la práctica que resulta. Hace poco nomás terminamos una tarea de escritura, contar una experiencia personal de algo que aprendieron. Sí, algo que aprendieron. Súper sencillo, súper abierto y breve. Y un puñado de estudiantes les hizo muy bien. Le hizo muy bien el contarse a ellas mismas. Yo trabajo solo con niñas. Contarse a ellas mismas lo que saben, pero que no lo visualizarlo en el papel es otra forma. Y de verdad se sintieron bien y lo hicieron saber. Y les dije, cuéntale a sus compañeros lo que sintieron. Y les contaron. Entonces, esa retroalimentación de ver que sirve, de ver que hace bien, eh, es buena. Los motivó harto. Los motivó harto el escribir y verse, leerse mutuamente. Cuando uno escribe es un reflejo, es un espejo. La hoja es un espejo. Así que le sirvió mucho. Creo que no hay mejor, y es, lo viene desde la antigüedad, no hay mejor método de enseñanza que el buen ejemplo. Respecto a lo otro, sí, también está contaminado por la idea de la inmediatez. Yo incluso caí, escribir 2, 3, 4, 5 libros al año. De hecho, todavía tengo varias novelas que no se van a publicar por ahora porque en pandemia cambió el paradigma de publicación. ¿Ya? Había una especie de micro boom anterior, como el 2015 en adelante, y los costos de producción del aparataje literario bajaron harto, se fueron más accesibles. Costaba menos que un auto. Sigue costando publicar un libro, sigue costando menos que un auto. La gente se compra autos, o sea, gente común y corriente puede publicar un libro. Cuando digo común y corriente, digo cualquiera puede publicar un libro. Ojo ahí, de verdad, y es cierto. Y eso lo vieron las editoriales y también se aprovecharon. Si cualquiera puede publicar un libro, entonces vamos a sacarle provecho a eso. Entonces, el paradigma no es solo la calidad de lo que se está escribiendo, sino que quién puede pagarlo. Entonces ya se forma otro criterio. Ya no es solo escribir bien, sino que escribir bien y poder pagarlo. Y creo que esas dos no deben estar juntas. Esas dos manos no pueden estar juntas. Tienen que ser o escribir bien o pagar por escribir. Pero no puedes dirigir las dos. Porque, ¿qué pasa? Ya, persona X tiene una muy buena novela, una persona joven, primera experiencia, no sabe cómo es el mundo literario y no tiene experiencia, porque esto es un oficio, ¿ah? Cosas. Yo creo que todo esto se pule. Y yo empecé a escribir pasado los 35 años a nivel profesional, o sea, de forma profesional, de que se publicaba, convocatoria, qué sé yo, es porque los otros 34 años y medio previo adquirí todos los conocimientos y experiencias necesarias que pillaron en ese momento. No es que yo fui iluminado por los dioses, no, me formé. Con mis fracasos y mis derrotas, mis triunfos, mis aciertos, me formé en lo que soy ahora. Y eso me llevó a publicar. Si una persona joven, 16, 18, 20 años, quiere escribir, ya empiece, póngase a escribir. Y practique, practique, practique. Y así va a llegar. Algunos van a llegar antes, a los 20 y tantos, otros la van a contar después, a los 60. El caso de una señora que escribió su primera novela ahora a los 70 y algo. Qué bonito. Pudo contar su historia. Y la publicó, lo que es bueno. Así que paciencia. No hay que ser el autor más joven en publicar. Hay que ser el autor que publique bien. Además, el récord lo tiene una niña de 11 años que se llama Canela. Eh, Va a romper, le va a costar romper el récord. Y es muy buen el libro de Canela, por si acaso. Eso. Bueno, retomando, pagar por publicar y que mucha gente puede escribir, que mucha gente que puede escribir y publicar es muy bueno. Pero cuando el criterio es pagar por publicar, yo creo que ahí se pone un poco más tóxico. Así es, tienes razón en muchas de las cosas que dices. Rodrigo, ¿qué tal si empiezas a buscar los fragmentos o o los cuentos que nos vas a regalar y que se van a transformar en las lecturas asombrosas de hoy? Tu profesor de lenguaje, cineasta también, Rodrigo Muñoz Casó, Rehabilitación. cineasta en rehabilitación, sí, que nos Bueno, va a asombrar.
con alguno de sus cuentos de pequeñas delicias. Contáctense a través de la página web de Ediciones Liz para adquirir, ¿cierto? Este artefacto, ¿cierto? Único, que parece una cajita, ¿cierto? Miren, ahí está. Y nos va a sorprender con uno de los, o quizás dos, de los 15 relatos de esta antología. Miren, ahí está. El mío me tocó así y viene con esta color y es una delicia, ¿cierto? Leerlo. Ahí está. Ahí está. Quiero agradecer a José Luis Flores que hizo el prólogo. Ah, Sí, José Luis me gustó Flores, demasiado. sí, Escritor no, también, más conocido por su gran aporte a la cultura pop chilena, que son las cartas, mito y leyenda, así es. Así que un saludo pero también también un excelente para él. escritor. Sí. Oye, y cuando uno abre la cajita, dice si nos interpelan, nos preguntan si estamos listos. ¿Estás listo para las pequeñas delicias? Esa Así fue que idea de aquí, editorial. muy bien, ¿no? Genial, genial, genial. Quiero Así que, mostrar justo este fragmento acá, que tiene un código QR. Tiene un código QR. ¿Por qué? Bueno, este cuento se llama, no sé el nombre, se llama The Wall, Marillion y un par de Super 8. Y en el cuento se menciona The Wall y Marillion. Y se menciona The Wall con una canción particular que es Hey You. Y al final se menciona Marillion con una canción que se llama Kaylee. Voy a leer un fragmento de este. No, voy a explicar por qué. Durante la función, están viendo de vuelta. Durante la función estuvimos rodeados del humo dulzón que salía de contrabando en la sala oscura con el proyector de tres focos, rojo, verde y azul. Le puse mi brazo alrededor de sus hombros mientras cantábamos en nuestro inglés mentiroso las letras que nos habíamos aprendido después de haber escuchado cientos de veces el cassette de 90 minutos que grabé del disco de mi viejo. Llegó el momento en que debía empezar a sonar Hey You. Era su canción favorita, yo lo sabía. Cuando en el colegio la cantábamos a coro. Según nosotros nos salía a la perfección. Pero la película, por una extraña razón, no parecía. Nos miramos con desazón. No era la parte que habíamos esperado. Era una de las pocas canciones que nos sabíamos bien la letra y la que más nos gustaba. Ella arqueó la ceja y mostró una media sonrisa con algo de resignación. Seguimos viendo la película aún abrazados. Me gusta porque no sé si ustedes vieron alguna vez de contrabando en el Monte Carmelo. Yo no, porque era muy chico. Pero un tío me contaba que estaba como prohibido ver deporte, como en 80 y algo. Esto también estaba en 1988, este relato. Entonces habían funciones en centros culturales y uno que siempre lo mostraba era el centro Monte Carmelo, que aún funciona, con varios cambios de ese tipo. Y proyectaban en video, con un proyector gigante, así, grande, que tenían tres luces. Entonces muchas veces se desencuadraba una de las luces y se veía con un borde rojo, un borde azul. Pero era parte de la época. En ese centro cultural se daban películas clandestinas. A veces se mostraba hicieron teleanálisis y cosas así. Yo no fui a uno porque, como dije, era muy chiquitito, pero me contaron eso. Eso. oye, ¿Otro? sí, espérame, es que quiero aprovechar que la nostalgia del Super 8, que ahora hay versiones del Super 8 con maní, Super 8 XL, Super 8 no sé qué, pero el Super 8 es netamente chileno y es delicioso. Es lo más rico que ha hecho Chile después de la sopaipilla pasada. Pero eso hoy día pasa. Ya, ¿nos regalas otro de tus fragmentos o cuentos? Voy a leer el final de este Batiraka, porque yo no creo la experiencia de recepción de un relato. Voy a leer el final. Voy a contextualizar. A un niño le da la mala noticia que murió su abuelo y él en respuesta se va de la casa porque tenía otros planes. Reacciona como reaccionan los niños, impredeciblemente. Y obviamente después, bueno, dice. Al llegar de noche a la casa, mi papá fumaba de pie ante la reja. Al verme llegar, se acercó con la cara desfigurada por el enojo. Pero cuando se acercó, no me dijo nada. Me siguió mientras yo entraba a la casa. Sacaba el juego del bolso. Metía la ropa que me había elegido por el viaje funerario. Mi mamá emergió de su pieza con los ojos hinchados, justo cuando cerraba mi bolso.
Me abrazó y me dio un beso en la cabeza. Luego le hice una caricia casi imperceptible en la mano a mi papá. Mi hermano se asomó por la puerta y nos vio a los tres. Me senté en la cama y me acordé por qué me había escapado de la casa. Me puse a llorar, primero con lágrimas, luego sollozos, por último con alaridos. Mis padres me abrazaron y mi hermano me dio un par de golpecitos de verdad. Nadie dijo nada, nadie dijo nada. A ver si pillan a quién le copié el final. A mí me gusta mucho la poesía, pero soy pésimo poeta. Entonces le plagio descaradamente a varios poetas y le copio versos y los pongo. Y este último final es de un poema muy famoso de Carlos Pessoa Belli, que termina así. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Nadie También dijo nada, nadie el dijo nada. tema funeral. Encuentra un tipo muerto en el camino, le hacen un funeral. Sí. Oye, el que Me gusta mucho Carlos Pessoa a mí como poeta. Más que es uno muchos de tus poetas referentes. grandes. Sí, me gusta, lo que me gusta de Carlos Pessoa, más que su poesía en sí, que igual es muy buena poesía, me gusta el hecho de que sea muy, muy cotidiano. Todo lo que él dice es demasiado cotidiano, es demasiado sencillo. Sus poemas son tan simples que duelen. O sea, no inventa grandes palabras, no utiliza muchos adjetivos ni adverbios, sino que simplemente pinta el cuadro con tres pinceladas y ¡pum! Eso es lo suficiente. Como narraba Hemingway también. Hemingway también narraba con tres verbos y te dejaba loco. Y era suficiente. ¿Para qué ponerle más? ¿Para qué tanto rococó? Aunque me gusta el barroco, explicar, hablar con estas palabras rimbombantes de vez en cuando. Es interesante. Pero hay situaciones y situaciones. Y hay situaciones que menos es más, como Oye, hablando Hemingway de... o Pessoa. Sí, oye, gracias por ambas lecturas. Hay situaciones muy, muy cotidianas dentro de los relatos de Pequeñas Delicias. Hay dos cosas hay dos relatos que me sorprendieron mucho, o sea, me inquietaron. Uno que tiene que ver con 1983, ¿cierto? Que también tiene que ver con la partida de noventa y un, cinco por ciento real. uy, con la partida de un familiar, pero además porque la atmósfera ochentera está muy bien lograda, no siendo lo que tú acabas de decir, no es rimbombante, no es rococó, no es descriptiva, pero la atmósfera que crean los personajes que viven, ¿cierto?, en una casa, obviamente que puede extrapolarse, también puede ser de esta época la situación, pero como está contada, es netamente como la vivimos, ¿cierto?, quienes éramos niños en esa época. Espérame, y el Por otro ejemplo, yo relato que quiero me interrumpirte porque impactó, ya, sí, no, para que me hables de los dos, y el otro relato que me impactó fue que también tiene que ver con muerte, Orozco, pero no vamos a decir quién es. Eso también yo me pensé llegó que iba a decir el profundamente. otro. ¿Ah? Esa es una anécdota real también. Me pasó parecido. Lo adecué para que calzara en la narración y que tuviera ese efecto. Yo pensé que era el otro relato de muerte que Wish You Were Here. Ese no lo puedo leer, no lo puedo leer porque empiezo y me quiebra la voz y porque es demasiado cercano, demasiado. Ese es el relato, el texto que es 100% yo. Soy yo lamentándome, nada más. Bueno, 1983 ocurrió cuando yo era muy chiquitito, tenía 5 años. Tengo recuerdos de esto. Pero el relato lo armé con lo que me contaron que pasaba. Porque hay muchas cosas que yo no sabía, obvio. Que a los niños chicos no se les permite estar en todos los lados de la vida familiar, tiene su espacio, especialmente antes. Respecto a los 80, siempre se nos pintó la vida de los 80 como muy colorida, muy alegre, muy pop, muy jeans amasados, cintillos, ropa neón. Pero yo me acuerdo que no era así. Yo me acuerdo que no era así. Bueno, los 80 era como una versión deslavada de los 70 pobre, de la versión hippie. Y es porque, claro, pues, sí, estaba en una época en que el país era más pobre. O sea, los años 80 partió con un, no sé, 40, 50 de índice de porcentaje de pobreza. Era altísimo. Entonces, ¿qué recuerdo yo de los 80? Cortes de luz, protestas, ropa hecha a mano.
mucha gente con ropa hecha a mano. En el sector donde vivíamos yo, no éramos muy pudientes, en un tracto popular como no, la Florida. La Florida era más chica, era más rural. La mitad de las calles no estaban pavimentadas, no había metro, no había mall. De hecho, donde yo vivía después, ahora hay un supermercado, pero antes había una lechería que tenía vaquitas, ¿ya? Leche ordeñada. Ahora hay un supermercado en ese mismo sector. Entonces, mis recuerdos de los 80 se parecen a otra cosa. Entonces, siempre desdeñé cómo era la visión que nos querían decir de cómo eran los 80, que el pollo stop, que no sé qué. Cuando vi la serie, los 80 dije, así era, así era. Ese tipo de gente era, me pareció muy realista la reconstrucción que hicieron de los 80, que es como, más que los 80 es un post-70, porque como que quedó truncado el 70 por el golpe de Estado. Entonces como que la sociedad quedó como en un hiato, como que no avanzó mucho tiempo. Porque al final del 80 como que empezamos a despertar. Entonces 70 y 80 es como una gran melcocha estirada, con lo mismo, con la misma idea. De hecho, yo considero que uno ve los documentales de principios de los 70, fines de los 60, es mucho más alegre que los 80 chilenos. Bueno, ya sabemos por qué. Y tú me decías 1983 y Orozco. Orozco es una anécdota. Había un gato que se llamaba Orozco. Había un gatito que se llamaba Orozco, que se lo regalé a un amigo. ¿Ya? Y ese gira en torno a y construirlo también. También hay que ver con el doctor Orozco de la U de Chile. Se llama por él. Yo le regalé un gato a un amigo, un gato precioso, un persa gris, que parecía canoso. Como la mamá de mi amigo era hincha de la U, dijo, ah, es como el doctor Orozco, es canoso y gruñón, igual que el doctor Orozco que falleció hace poco. Así que eso. Algún día voy a escribir sobre fútbol, me gusta mucho el fútbol. Pero mm, topo con el exceso de fanatismo de muchos lectores. Creo que para eso hay que buscar Tener una forma de cuidado, no caer en claro, el. tener cuidado. O Eh, simplemente, oye, voy a escribir de fútbol. No, no me importa lo que están, esto es lo que yo viví. Yo Oye, vengo de familia Rodrigo, futbolera, mi abuelo fue dirigente, mi otro abuelo fue jugador amateur, entonces tienes yo soy material pésimo para el entonces. fútbol. Y yo soy pésimo para el fútbol, probablemente por los lentes, pero me gusta. Sí. Oye, Rodrigo, tú nos regalas en esta nueva antología, ¿cierto? A través de Ediciones Liz, pequeñas delicias. Pero, ¿cuáles son tus pequeñas delicias? ¿Qué es lo que el autor de las pequeñas delicias considera sus pequeñas delicias? Que me De imagino que no verdad, tienen nada que ver exactamente con la lo que narrativa. tiene todo que ver con eso, tiene todo que ver con eso. Mis grandes delicias, que son mis grandes delicias, son tres. La comida, soy un goloso. ¿Sí? La música, me encanta, soy un melómano, la escucho. Yo sin música no existo. Por eso le meto música a todos mis relatos y quiero que la gente escuche lo que yo estoy escuchando y por eso el código QR con las canciones en el libro, porque quiero que compartan la experiencia sensorial completa. Y el cine. Esas son las tres cosas que a mí me mueven. Eso es lo que a mí me encanta. De hecho, a mí me gusta, y voy a hacer una confesión hereje, a mí me gusta más el cine que la literatura. A mí para escribir es como tratar de contar la película que quiero hacer, pero que no me dan los recursos, no tengo los 40 millones de dólares para hacer la película que quiero, así que le pongo gramática y narrativa y la escribo. Pero sí, o sea, si alguna vez hago una película, yo feliz. O sea, dirijo, ya he hecho películas desde otros roles, actor, montajista, guionista, pero director, me gustaría dirigir una película. Así que si alguien quiere regalarme 40 millones de dólares, o no, invertir, no regalar, invertir 40 millones de dólares y me está escuchando, tengo buenos guiones, tengo buenas historias, así que puedo. Me gusta tanto el cine que incluso contagio a mis estudiantes. Este año hicimos un cortometraje en el primer semestre con el primero medio, y en el segundo semestre estamos haciendo otro. No lo puedo negar. Es lo que me. Literato, no. Me gusta leer, pero me gusta más el cine. Me gusta escribir, pero me gusta más el cine. ¿Tus Algún películas, día te sé. sí, tus películas favoritas? Aquellas películas a las que siempre vuelves. Ah, bueno, yo tengo dos categorías de películas. Tres, en realidad. La película Comfort, que es la que me gusta ver y sentir y disfrutar el cine como cine. Que son películas muy bobas, que son todo Star Wars, las 13 películas que hay, incluso la de los Ewoks, no tengo que entender.
Mad Max, las cuatro películas que hay, incluso Furiosa, cinco. Y Rocky, varias de las, no todas, hay malas de Rocky. Pero la uno, la tres, la cuatro, de Rocky, particularmente Rocky 4. Rocky, la primera Rocky la vi ya adulto, y ahí me di cuenta que era una gran película, reconocible. Pero Rocky 4 tiene una relación más familiar, más emotiva. Todas las películas que yo siempre vuelvo. Rocky, sobre todo, la veo una vez al año. Me gusta la primera Rocky porque la vi viejo, la vi pasado los 40. Ya he visto casi todas las otras Rocky, menos la primera. Conocemos la música y todo, pero vi la primera película pasado los 40 y dije, habla de un tema que me llama mucha atención, del cual escribió una novela que se llama Yel, que es fracasar. Es un tema importante. El tema de Rocky no es que Rocky gane. Spoiler, Rocky no gana. La película tiene 48 años, ¿sí? 49 años. Rocky no gana. Rocky logra aprender es aprender a fracasar bien. Esa es la gran lección. Una película muy masculina, pero no masculina tóxica, sino que asume su masculinidad y asume su rol de macho, pero lo asume de manera positiva y trata de decir, ok, a mí me criaron mal, pero puedo cambiar, puedo ser, puedo, la frase en inglés dice, going the distance, o sea, llegar a un poquito más. O sea, me la puedo, eso, me la puedo. Me ponen disfrutar, pero me la puedo. Y si eso lo extrapolamos a la vivencia personal de Sylvester Stallone, que es mejor personaje que Rocky. Sylvester Stallone pre-Rocky es mucho más interesante que el mismo Rocky. Algún día se va a hacer su película y va a ser tan buena como Rocky, porque de verdad es una historia increíble. Eh, es una mera historia. Stallone y Rocky juntos, una mera historia maravillosa, que tiene que ser contada y tiene que ser disfrutada mucho. Esas son mis películas a las que vuelvo. Pero acabas de decir que tenías tres categorías. Una la Ah, de ya. películas de confort. Esas son las confort. O sea, Sí. la segunda categoría, Las ¿cuál es? otras son el cine más culto, por así decirlo. Más culto, más elegante, más artístico, que me gusta disfrutar y me gusta ir descubriendo. O sea, uno no puede ver tantas películas por la vida y lo digo con frustración porque no me da el tiempo de ver todas las que uno quisiera. Pero de vez en cuando voy escuchando a otros y las veo, las reveo, las busco. También tiene la particularidad que te permite encontrar todo. Así que busco películas raras, chinas, soviéticas, rusas, de países que ya no existen, como Yugoslavia. Las disfruto mucho. Me gusta explorar harto cine raro, bien piteado. Y la otra, que es mi placer culpable, el que disfruto la experiencia de espectador, es el cine de terror. Me gusta mucho el cine de terror. Lo peor es que debo decir que debo reconocer como fan del terror que el 99% de las películas de terror son malísimas, muy malas. Pero veo tantas que ya tengo un listado de buenas películas de terror que deben ser cercanas a las 100 y me siento satisfecho. Todos los años busco las mejores películas de terror, las veo, las nuevas, todas. Y lo que más veo es cine de terror. Me encanta. Rodrigo, y dentro de estas tres categorías, la película que quieres hacer, los guiones que tienes, ¿tienen que ver con terror o tienen que ver más con la categoría de confort o del cine De de todo un poco. culto? De todo. Tengo guiones de terror, tengo guiones artísticos, tengo guiones históricos, tengo guiones de acción, tengo hasta unas comedias por ahí. Tengo hasta Mm. metacine, o sea, cine sobre hacer cine. De todo. Algún día va a salir uno y va a estar ahí. No sé cuál, pero va a salir. Sí, porque hay que tener todavía esa esperanza. Cuando iniciamos esta conversación, Rodrigo, contaste que la vértebra o el hilo conductor de estos 15 cuentos tienen que ver con que han sido trabajados desde hace mucho tiempo. Hay tres o cuatro de los cuentos que fueron publicados, ¿cierto? En diferentes unos en blog, otros en revistas. Em, ¿Cuál es la sensación Y una o cómo cronología, has claro. ido recibiendo, ¿cierto? Este feedback con tus lectores? Porque Pequeñas Delicias, según mi opinión de lectora, amplía más tu narrativa, ¿cierto? Si vemos hacia atrás, Yel, Canciones Macabras para Cantar a la Luna, ¿cierto? Nos permite
un abanico más amplio de tu narrativa, esta nueva entrega de Pequeñas Delicias. ¿Cómo ha sido la recepción de tus lectores? ¿Y cómo te sientes con respecto a esta antología? Bueno, de partida yo no tengo mis lectores. Eh, por alguna razón yo tengo el síndrome de Yo Mandela, creo que de que todos ven sí, que... Rodrigo, pero bueno, lo discutimos después. Pero sí, lo que sí hay es que Liz, la editorial, tiene sus lectores. Entonces, siento que caí en un muy buen lugar al llegar a Liz. Una familia de lectores que Liz publica algo, ellos saben que van a encontrar algo que les va a agradar y lo leen. Entonces, en los lectores de Liz ha sido muy bien recibido. Yo siempre he defendido que uno no es lo que publica, es lo que escribe. Yo escribo mucho más de lo que he publicado. Y he publicado ha sido, al principio, partió como novelas de misterio, después me vieron terror, incluso me vieron una ciencia ficción. Ahí está. Pero yo escribo mucho más que eso. Y esto refleja un poco más de lo que yo escribo. Hay terror, hay un cuento de terror, hay un cuento de fantasía, hay un cuento nostálgico, hay cuentos más críticos, hay cuentos más románticos, incluso. Pero a mí le puedo hacer el romance. Hay de todo un poquito. Este es un muestrario, es como la caja de bombones, por eso, es un muestrario. No es una barra de chocolate que uno va y se compra el trencito porque quiere la barra con chocolate dulce o el Sanenús. La Nestlé me puede pasar el cheque por publicidad. O el Sanenús que uno quiere con las almendras porque quiere las almendras. Aquí hay un poquito de todo, una muestrita de cada uno. Tenemos chocolate amargo, chocolate dulce, chocolate de raro. Esto es lo que puedo escribir. Esta es como mi tarjeta de presentación. Yo puedo escribir todo eso. Y he escrito todo eso. Lo que me han publicado es un porcentaje. Tengo harta novela completa, que no está publicada porque me puse porfiado y no voy a ceder a la opción de pagar por publicar. Considero que es un error. Pagar por publicar considero que es un error. No por el hecho que yo considere que escriba mal, sino que si yo pago por publicar, le estoy quitando el espacio a otro autor, autora, quizás sea mejor que yo, lo digo humildemente. Pero como yo pagué, me gano su espacio. Eso no está bien. Las editoriales tienen que definir su línea editorial y decidir en base a calidad literaria. Si a mí una editorial me dice, no, no te vamos a publicar porque encontramos mejor, perfecto, voy a otra. No me taimo, que es parte del proceso. Y es una buena lección decir, ok, a lo mejor no es tan bueno, o a lo mejor no era la que no se acerca a la línea editorial, entonces buscar otro también. Y eso está bien, hay que ir a buscar. Pero cuando el criterio es el primero que paga publica, difiere, por decir en palabras dulces. Y por eso mismo tengo varias novelas que están guardadas ahí esperando en carpetas a ver quién las quiera publicar. Pero ahora con más canas me he vuelto más paciente. Si me demoro 3 4 años en publicar. La siguiente novela que voy a publicar, que saldrá ahora, ahora, semanas más, menos de un mes, quizás, o más de un mes, por ahí. O sea, en rango de las semanas, está lista desde el 2021, es decir, 4 años. 4 años que ha demorado en ir en convocatorias, en ser aceptada. Pero tranquilo, estoy conforme. Lo que siento es que va a quedar una muy buena. O sea, quedó ya, ya está bien. Ya vi las pruebas de portada. Se llama No sabes cuán oscura puede ser la noche. Y ahí me pongo un poquito más denso. Me alejo de la fantasía, pero me meto en lo más oscuro de la realidad. Aquello que ocultamos debajo de la alfombra. Oye, Que invitadísimo también para hay un poquito de pequeñas delicias. Sí, oye, invitadísimo para cuando esa nueva novela, ¿cierto? En poco tiempo podamos volver a conversar y ver las impresiones narrativas de tu nuevo trabajo. Rodrigo, quiero contarte un poco sobre mi apreciación lectora frente a Pequeñas Delicias, que tiene que ver con el disfrute, con el ¿Ya? asombro, con la inquietud, con la remembranza.
destacar lo que dije hace un momento atrás, que tiene que ver con la atmósfera que creas en los relatos, con el lenguaje tan ameno, como que no le hablas directamente al lector. En algunos cuentos son como, como si estuviese susurrando una historia, y en otros como si estuvieras contándole a tu mejor amigo una anécdota. Eso es lo que me pareció a mí, recomendado absolutamente. Bueno, también que venga con este formato, ¿cierto? Con este estilo tan propio de Ediciones Liz. Eso también le da un plus a estas pequeñas delicias, sobre todo porque al abrirlo es igual que lo que tú decías, pues estos bombones que no sabes, o este muestrario, ¿cierto? Que no sabes con lo que te vas a encontrar, y uno se va asombrando a medida que va pasando los relatos. Así que quería que supieras que esa es mi apreciación lectora. Agradezco mucho que tu lenguaje sea sencillo y ameno, y además porque siento que rescata cosas que son muy propias de los chilenos. Yo creo que en esa inmediatez de la cual tú hablabas al principio, tiene que ver con que vamos olvidando como la esencia de lo que somos. Entonces, tus cuentos nos llevan a eso, a la esencia de lo que somos colectivamente. No sé qué piensas, si está bien mi lectura, si está muy alejada de lo que tú esperas que los lectores Bueno, se me encontremos congeló la en... transmisión, pero ¿me Ah, escucha? Ojalá que sí. Si no, voy a seguir hablando. ¿Oh? sí. Sí, está muy bien. Te agradezco tus comentarios. Creo que voy a responder de nuevo. Ya se congeló, pero me llegó todo el audio de nuevo, así que ahora voy a responder. Sí, te agradezco tu lectura. Sí, es lo que yo pretendía lograr. Mis estudiantes me han enseñado mucho. Siempre le digo a mis estudiantes, el que más aprende en la sala de clases es el profesor, porque tiene 40 maestros al mismo tiempo. Ustedes tienen solo uno. Y es cierto, yo he aprendido mucho. He aprendido a hablar más simple. He tenido que aprender a simplificar mis ideas para explicárselas bien. Entonces, y me he dado cuenta que la mejor forma de hablarle a alguien es hablarle a alguien. ¿Ya? No estoy pensando en el jurado de la editorial que va a decidir, no, yo le voy a contar la historia a alguien que quiero que me escuche. Y si quiero que me escuche, quiero que me entienda. Entonces, hablo simple, hablo directo. Claro, tengo un vocabulario un poquito más rebuscado porque a veces se necesita colocar esa palabra específica o esa estructura gramatical necesaria para generar el golpe de efecto, pero busco la simpleza. Me llama mucho la atención que en la última horneada de escritores, lo que uno revisa son como un menú del McDonald's, como lo mismo, pero con otra salsa. La misma hamburguesa con queso, pero con otras papas, con otra bebida. Es como repetir y repetir fórmulas. Y yo digo, no, por favor, no repitan las fórmulas, sean honestos consigo mismos. Me pasaba también cuando trabajaba en cine, que uno decía, ya, voy a hacer este plano porque lo hizo Spielberg, o voy a hacer este otro plano. Entonces, ¿y qué dices tú? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cómo dirías tú la historia? Entonces, busquen su voz a todos y publiquen lo que sientan, no lo que quieran que se venda. Yo creo que el criterio de vender lo que publicamos a veces lo hacen. Particularmente yo renuncié a la idea de lucrar con mi escritura. No pago, pero también depende, si no me gusta la fama. Lo repito, yo escribo porque me hace bien. A mí me hace sentir muy bien escribir. Sentado frente al teclado y contando cosas, yo me siento bien. Esa es la gran razón por la que voy a escribir. El día que deje de sentirme bien haciéndolo, no lo hago más. Y creo que me haría muy mal tener que depender económicamente de mi trabajo. Creo que eso fue lo que me hizo mal en el cine. Porque a mí me gusta mucho el cine, lo amo, lo adoro. Pero tener que trabajar para giles, digo, son palabras suaves, giles. Trabajar para giles por tener que vivir del cine, me hizo pésimo. Así que mientras tanto voy a escribir para aquellas personas que quieran escucharme, porque quiero hablarles a través de lo que escribo. Y si les gusta, bienvenidos, porque a mí me hace bien contarlo. Si aprenden algo, mejor aún. Eso es todo. La simpleza.
Oye, Rodrigo, se agradece mucho esta forma tu forma tan singular de vivir la narrativa, ¿cierto? Y efectivamente es así. Le cuentas la historia a alguien. Y eso es muy bonito porque el lector se siente animado, se siente llamado a terminar la historia. Así que felicitarte por esa forma tan particular, que además es una de tus características diferenciadoras frente a otros autores, ¿cierto? También narrativos. Bien, ya estamos por finalizar esta conversación. ¿Quisieras enfatizar algo, contar algo que no hayas dicho? Tus palabras para terminar esta emisión de lecturas asombrosas. Ya, alguna vez en una entrevista dije que para poder escribir hay que pagar un peaje emocional, sí, hay que soltar. Es lo que les contaba a mis estudiantes en el último ejercicio de escritura que tuvieron. Es un espejo esto. Usted escribe y se ve. Y muchas veces lo que uno ve en el espejo no nos gusta. Eh, Ojo con eso porque también es posible. Y hay tres pasos en escribir. Uno, atreverse a escribir, leer lo que escribiste y verlo. Y el tercer paso, el más difícil, es atreverse a publicarlo, o sea, hacerlo público. Muchos algunas veces que se crean una especie de personaje ficticio de escritor. He visto mucha gente que se viste como escritor, habla como escritor, fuma y bebe y come como escritor. No son la persona, no son ellos, son un personaje. Yo no, yo soy quien soy y conozco varios escritores que son quienes son, escritores y escritoras. Y me gusta dialogar con ellos. Son quienes más converso en las ferias, lo paso muy bien. Las ferias del libro me agradan más que por el hecho de contarme con autores y, y, eh, y lectores con los que hemos compartido y que me han llegado una representación feliz. Es como que me encuentro con personas con Liz en Villa Alemana, una feria, de una muchacha con hielo. Estábamos presentando pequeñas delicias, pero yo con hielo. Y me comentó que llegaba en un, Yel llegó a sus manos en el peor momento de su vida, sus palabras. Fue súper útil. Y sí, genial, es lo mejor que me pasó. Si quiero me retiro de la escritura, ya. Llegó a alguien que no sabe quién soy, le hizo bien. Esa sensación es impagable, más que premios, servicios. Ahora, no me quejo sin premio, pero es una buena sensación sentir que tu escritura hace bien, lo que tú haces. Esto ha sido Lecturas Asombrosas con la conversación en profundidad con el escritor chileno Rodrigo Muñoz Casó. Soy Ángeles Ferrera Jofré, su anfitriona aquí en Lecturas Asombrosas, y los espero como siempre los jueves al mediodía en mi canal de YouTube. Que estén muy bien.